Probablemente esta reseña no le guste a muchos lectores. Ha terminado Día de Brujas, ha terminado el Día de los Niños o el Día de los Muertos, etcétera, o como quieras decirle. Pero esta no es una razón suficientemente grande para no hablar de Drácula de Bram Stoker. En especial porque me tomó cerca de 2 semanas terminarlo y he estado pensando seriamente en cómo presentar esta reseña, porque como dije al principio probablemente no le va a gustar a muchas personas, y por esto advierto que esta primera parte va a ser solamente una reseña sin spoilers. La segunda parte del video irá mi crítica y obviamente contendrá algunos elementos que no deberías escuchar si no has leído la novela o por el contrario quisieras saber mi opinión respecto a la misma. Bram Stoker, o Bram Stoker más conocido generalmente en los medios, fue un escritor de finales del siglo XIX y comienzos del XX que tiene por texto más característico este que presento en estos momentos, Drácula, y que ha trascendido a través de la historia, pues ha tenido una interminable y yo creo que incalculable cantidad de adaptaciones, de animaciones, de películas y referencia. Pues este libro es al final la condensación de diferentes procesos de escritura por parte de otros autores y de este mismo. Pues si bien destaca esta novela como la más llamativa de este autor, él ya tenía otros relatos similares o con referencia a los vampiros. La primera parte de la novela nos ubica en Transilvania, en donde el personaje principal, o si se puede llamar uno de los principales, Jonathan Harker, se dirige al castillo del conde Drácula para cerrar un contrato de compra de propiedades de Inglaterra. Es así como este hombre de carácter escéptico hace caso omiso a las diferentes advertencias de los pobladores de la zona conforme se dirige a el castillo de Drácula y llega en última instancia siempre con estas premoniciones de que algo malo puede suceder. Y sin embargo, él hace, vuelvo y repito, caso omiso, puesto que la racionalidad está ante todo y los cuentos, los mitos, simplemente caen en aquello que no puede ser verdad y realidad, pues es un hombre de negocio. Es así que llegando al castillo de Drácula comienzan a pasar una serie de sucesos en la cual él se da cuenta que es prisionero y que su futuro es incierto, y explorando el castillo y en diferentes horarios se da cuenta de las características bastante particulares de este hombre al cual visita. Comienza a subir la tensión del texto, puesto que su final, si se puede decir así, o su futuro en este lugar es ciertamente impredecible. La novela, para aquel que no lo sepa, y es un dato que subí hace poco en un video, está escrito de manera epistolar, así encontraremos cartas, diarios, entre otros textos que van construyendo poco a poco la historia. Jonathan nos cuenta toda su experiencia en el castillo de Drácula a través de un diario y de cartas que escribe a su prometida. De la misma manera, Mina, que es la prometida de Jonathan, escribirá cartas a su mejor amiga Lucy y le dará ese otro tono, esas otras perspectivas. Y es así como poco a poco la novela se va llenando de diferentes voces que le van dando una construcción a la misma historia. Hasta acaba la reseña sin spoilers y aquí comienza mi crítica, que a algunos puede que les guste, otros no sé. Sin embargo, después de escucharla, espero me dejes tu opinión. Drácula de Bram Stoker es un texto que le tenía cariño, puesto que lo leí cuando estaba en mis épocas de colegio, hace más tal vez de 15, 16 años, y que lo recordaba con una especial, digamos, especial valor en el sentido y en la medida en que realmente me daba esa sensación de miedo, de intriga, de querer saber más. Sin embargo, en esa época no lo terminé, así que no tenía un criterio como tal, y supongo que tampoco lo tenía en conocimientos para juzgar la novela. Sin embargo, debo decir que la novela es más la mitología que se ha creado de ella a través de la figura del vampiro, que el mismo hecho de que ella defienda un sentido coherente de lo que es
el vampiro, porque no estamos hablando de cualquiera, sino del legendario Drácula. Mi primera crítica va no a la estructura del texto, de hecho que sea epistolar conlleva que tú tengas que esforzarte por colocarle voz y personalidad a algunos de los personajes, lo cual también tiene que ver con que no es muy difícil, puesto que diálogos, expresiones y demás son propios, sea de hombre, mujer y de la edad de los mismos. Otro elemento que debo rescatar, por supuesto, es el hecho de los valores, ahí digamos, elementos sociales del concepto de mujer, de cómo se relacionan las parejas, sobre todo en la amistad, de cómo se unen las personas para proyectos propios o comunes, y en este sentido toda la novela, desde Jonathan en el castillo de Drácula hasta el final, se resume en la unión de la amistad de estas personas para no permitir males mayores, y deben atacar a Drácula, y es la misión de saber cómo piensa, cómo razona, qué estrategias tiene, y por tanto, al modo de cazador, cazar casi un animal. Sin embargo, debo decir que esta novela es bastante, me desilusiona bastante, en la medida en que Drácula es un personaje patético, es deprimente, solo tiene poder en su castillo, que es la primera parte de Jonathan, y poco a poco se va desmitificando este todopoderoso ser, puesto que primero que todo lo describen como un ser muy poderoso, como dije anteriormente, que tiene unas características tales como la fuerza de más de 20 hombres, el control de animales y de bestias, y en la novela se ve reflejado en lobos, ratas, tal vez murciélagos, la invocación de fenómenos naturales, en fin, una cantidad de cualidades que en cualquier momento uno pensaría que como humano no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, las debilidades de Drácula son realmente irrisorias, patéticas, tristes. Por ejemplo, lo puedes inmovilizar dentro de su tumba con unas flores, eso lo dije en el video anterior, con un tipo de rosales específicos, puede ser asesinado con balas sagradas. El olor a ajo es algo que aparece el personaje, tanto como sus subordinados no tienen nada que hacer contra ello. Otra cualidad bastante rara es que en ciertos momentos en las mareas no puede atravesar largas distancias si hay mareas tranquilas, los poderes son limitados. Una de las cosas más, no sé si interesantes, pero que no se profundizó, es el hecho de por qué tiene que ser invitado a los lugares por voluntad de otra persona, y él no tiene libertad de entrar a prácticamente ningún lugar. Otro elemento es que no puede permanecer mucho tiempo en la noche, que se supone que es el momento en el que está activo. Ciertas horas su poder flaquea, y no solamente cuando está totalmente de día, y en la noche tampoco puede estar en cualquier lugar. Parece que solamente puede estar en tierra, es decir, el ataúd donde permanece Drácula debe estar lleno de tierra y él debe estar ahí enterrado. Y de igual manera, esa tierra debe ser de lugares especiales, tipo sacrílegos o herejes, y cualquier referencia a la parte religiosa aparece, ¿cómo decirlo? Él es vulnerable a casi cualquier cosa. Sin embargo, también te habla de que Drácula ha vivido por muchos años y la experiencia no es suficiente, puesto que Drácula tiene una mentalidad de niño, una mentalidad infantil, y esto lo ves con las estrategias que duran mucho tiempo que él pueda llegar a solucionar para poder consumir la sangre de su víctima. Y nada que ver con el final, no quiero tampoco spoilear hasta el final, pero el final es simplemente, lo desilusiona, puesto que una novela de más de 500 páginas para terminar en unas líneas me lleva a pensar más o menos a los libros de Stephen King, en donde tienen una temática increíblemente buena, la ambientación y demás. No siento a veces que escriba de forma excesiva, pero los finales siempre son muy flojos. En este también, puesto que muere de una manera que uno diría, ¿en serio, marica? ¿En serio? El vampiro legendario en este libro muere así de simple y sencillo. Es decir, la cultura pop y la mitología urbana lo ha vuelto un ser, lo ha transformado en algo tan magnífico
que el libro tal vez se quedó corto. Claro, no podemos juzgar en textos porque está dado en cierta época, con ciertos elementos que no tenemos ahora, pero siento realmente que no es un buen libro, al menos conceptualmente, al nivel de otros clásicos como podría ser Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, esta ha sido mi crítica. Espero que hayas leído antes Drácula. Si no lo has leído, no te quiero desanimar, solamente es mi perspectiva. Tú puedes encontrarle muchos más elementos a una novela tan larga. Igualmente, si te gustó, ya sabes, cómpralo, descárgalo, pídeselo prestado a un amigo o ve a tu biblioteca más cercana. Mis redes sociales están en la información del video, y si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y por último comenta. Esta edición es de Penguin Random House Clásicos. Lo compré en un 3x2, un poquito dobladito, porque me lo llevaba a todo lado para leerlo. Y también lo recomiendo porque tiene una muy buena introducción acerca de cómo se genera este libro, referencias a otros textos, y al final del mismo está el pequeño cuento, pequeña introducción que iba a ser originalmente de pero que lo quitaron, que también es de Bram Stoker, por supuesto, el invitado de Drácula. Y así que, no siendo más, muchísimas gracias. Creo que es un video bastante largo, cerca de 15 minutos he grabado, espero recortarlo bastante y bueno, un poco desilusionado. Hasta la próxima.